tardes. Soy la doctora Mariel Calcach y agradezco muchísimo la invitación a impartir esta charla sobre ética en atención a la diversidad. Y esto realmente lo que es compartir una toma de perspectiva que tengo respecto al tema, mi formación, como para que se entienda de dónde viene esta perspectiva, es en medicina y en neuroética, investigación y formación clínica dentro del área de las neurociencias. Y desde esta perspectiva, comienzo además con esta frase que es común que conozcamos todos los mexicanos desde la primaria, del expresidente Benito Juárez: entre individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y comienzo con esto porque, bueno, paz es algo que queremos, me parece que a lo que queremos llegar muchísimas personas, muchísimas sociedades, y realmente esto es algo que se relaciona mucho con lo que estoy tratando de presentar, y estamos hablando de el respeto. Y en lugar de respeto, tal vez que yo lo voy a cambiar un poco hacia entenderlo como empatía, porque el respeto se puede asociar como con algo de veneración, pero aquí estamos hablando de límites, encontrar mi límite y dónde empieza el otro, ¿no? Y sus derechos, ¿no? Y de alguna manera este tema tal vez requiere también un poquito de más allá de eso. No es solamente entender que el otro es diferente a mí y que tiene también derecho de ser, ¿no? Sino además es conectar con el otro. Hay teóricos que hablan de esta empatía cognitiva y afectiva. Cognitiva, de alguna manera, es esta que nos permite comprender al otro, o de alguna manera cómo se siente el otro, a partir de su expresión facial, de situación, etcétera, entender qué emoción estás sintiendo. Y afectiva es realmente conectar, que a mí me afecte ese estado emocional del otro, ¿no? Ahora, estoy hablando de que hay que tener empatía con la forma de ver el mundo del otro, perdón ahí por el typo, y realmente esto nos va a llevar a reconocer que tenemos un cuerpo, un cerebro, a partir del cual va a haber estos patrones cerebrales que influyen en cómo vamos a ver el mundo, ¿no? El mundo que nos rodea, cómo interactuamos y cómo nos relacionamos con otros y con ese mundo. A partir de esto se expresa, por ejemplo, en nuestra personalidad, y eventualmente nuestra identidad, en la identidad que nosotros elegimos a partir de esa combinación de rasgos que, por ejemplo, heredamos de nuestros papás, más el ambiente que nos tocó vivir. Y entonces decimos, es que yo soy de esta manera, ¿no? Y de ahí que sean tan populares estos test de la personalidad y no sé qué. Supongamos que si lo podemos decir en colores, ¿no? Yo soy extrovertido, pues yo soy más rojo, ¿no? No, yo soy más azul. Ahora, de cierta manera, esto nos permite que agruparnos, ¿no? Al cerebro le gusta predecir, le gusta anticipar, porque así es como tendemos a resolver problemas. Entonces, si yo sé que yo soy rojo, de cierta manera, por ejemplo, en la teoría de aquí les pongo un ejemplo de el área que estudia las relaciones interpersonales, en específico las relaciones románticas, hablan de que sí es cierto que preferimos a aquellos que son más similares a nosotros, por lo menos en algunas cosas. Y eso claro que suena ventajoso. ¿Por qué? Porque si yo sé que me alineo en A, B, C y D con esta otra persona, va a ser más fácil que hagamos equipo en lugar de pasándonos discutiendo, ¿no? Y podamos avanzar y llegar a los propósitos que nos pongamos, ¿no? Claro, no es que quiera yo estar con alguien exactamente igual que yo, ¿verdad? Va a haber cosas que también se ha visto que nosotros de hecho prefiramos una cosa diferente, pero de manera general, esta similitud es algo que se busca, que le gusta a nuestro cerebro, que nos permite asociarnos. Entonces, para entender, esto es muy importante porque de alguna manera aquí lo resumo como del otro, ¿no? Surge nosotros, ¿no? De entendernos a nosotros y de entender al otro, de este tipo de asociaciones, de esta identidad que nos formamos, surgen estas agrupaciones que nos permiten realmente convivir en paz como sociedad,
¿no? Entonces hay que entender muy bien quién es el otro al que hay que respetar, por el cual hay que tener empatía, con el cual hay que tener empatía. Y el otro, cuando hablamos de neurodivergencia, nos vienen a la mente condiciones como desorden del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero realmente hay muchos otros, ¿no? Como la depresión, la esquizofrenia, trastorno de Tourette, trastorno bipolar. Aquí podrían poner de repente ahí epilepsia, dislexia, trastorno de la personalidad antisocial, que es uno que también mucha gente no piensa al respecto cuando hablan de neurodivergencia, y diferentes capacidades intelectuales, tanto muy disminuida como muy aumentada, ¿no? Y aquí hay que entender una cosa. Dijimos que entonces el otro, que todo el mundo somos diferentes, todo el mundo heredamos rasgos diferentes, entonces realmente pues todos somos neurodiversos, ¿no? Claro, si yo estuviera con una lupa, pero de manera general, en el día a día, aquellos que sobresalen son los únicos que van a realmente percibirse como diferentes, ¿no? Una cosa es que yo perciba que ese es azul y yo soy rojo, ¿no? Y yo me llevo mejor con los rojos. Pero otra cosa por completo es de repente ver que dentro de esa gama de colores hay quien es súper rojo o hay quien es súper azul. Y de ahí es en donde de estas personas son de las que estamos hablando, ¿no? De las que están en los extremos, no solamente de los que del otro de mi vecino y de, ¿no? Que están dentro de el centro estadísticamente, ¿no? Sino de los extremos. Es decir, una persona con dificultades en la atención, o más bien que su atención varía muchísima, ¿no? Muchísimo y que tiene muchísima energía, va a estar hasta acá entonces le vamos a llamar trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Y así cada una de estas condiciones tienen diferentes características, pero además hay que entender otra cosa, que dentro de esta lista, por ejemplo, dentro de cada uno de ellos, la condición no se va a expresar de una manera igual. No todos van a encajar perfectamente estos diagnósticos o estas etiquetas de alguna manera, eh, porque son un mosaico. Porque así como todavía no hay algo que se llame empatiómetro y que pueda medir cuánta empatía tienes tú, cuánta energía realmente tienes tú, ¿no? Y de acuerdo a eso diagnosticar algunas de estas cuestiones, pues entonces no sabemos. Y realmente lo que vemos es personas que de repente pudieran parecer como que un poquito más allá fuera de lo que normalmente veo, de la conducta de otras personas, de lo que regularmente veo. Y así es como Walker en el 2021 define neurodivergente como tener funciones mentales que de alguna manera significativamente divergen del estándar de normal del dominio social, ¿no? Entonces, tener una mente diferente, ¿no? Significativamente diferente de la de la mayoría. Eso es lo que es, ¿no? Y otra vez, aquí es importante porque hablamos de la mayoría y una de las primeras cuestiones éticas de las que se habla en la literatura de la neurodivergencia y ética es que muchas de estas personas no van a querer ser tratados como un paciente psiquiátrico, es decir, además ni siquiera hay tratamiento o ni siquiera quieren tratamiento. Entonces, y va a haber un debate en cuanto a que muchas de estas, o realmente muchas de las enfermedades mentales, punto, pueden ser consideradas constructos sociales por algunos académicos. Es decir, pues pasa el tiempo y de repente metemos algunos diagnósticos ahí, que porque eso tampoco es parte de la normalidad de la sociedad actual, que hay otros que los sacamos, etcétera. Entonces, esa es una gran crítica y podrá haber muchos casos, yo aquí pongo solo este ejemplo de ADHD o trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero esto puede pasar en muchos casos. Si pueden buscar documentales, hay muchísimos de todos estos desórdenes en Netflix. Y digo desórdenes, pero realmente voy a decir condiciones, otra vez por respeto a que yo no sé lo que significa y lo que implica y cómo ve cada quien que tiene esta condición o cumple con estos criterios, cómo se ve a sí mismo, ¿no? Puede ser que no lo ven, o sea, para ellos esto no es una enfermedad y eso es realmente lo que hay que decir. Número uno, esta es la empatía. Habrá quien sí y dice, ¿sabes qué?
yo necesito este medicamento para sentirme mejor y entonces para mí es una enfermedad y otra vez lo digo con cautela porque puede ser que eso entonces simplemente es una cuestión de acceso a la salud, ¿no? Y, y podría caer entonces dentro del neuroenhancement, ¿no? Ahora, ¿quién es el otro? Continuamos con esta pregunta. El otro ya dijimos que es alguien que es un mosaico que está dentro de un extremo y que necesita empatía. Y podría ser que los niños genio, como uno de los ejemplos que puse ahí, como ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener empatía? Parecería que estas personas, esta población, están más bien ventajosas, ¿no? Entonces es más fácil lograr entender la empatía y decir, ah, sí, claro que hay necesidad por empatía en gente que tiene un desarrollo intelectual un poco menos que la mayoría, pero que los niños genios. Y aquí les pongo como un ejemplo la lista de cosas que se han identificado hasta ahorita, que otra vez otro tema de ética en neurodivergencia es que no hay suficiente investigación y no hay suficientemente involucro de la gente neurodivergente en esa investigación para definir cuáles realmente son las áreas que hay que trabajar con esta población. Es decir, para mejorar su acceso a derechos universales, punto. Pero bueno, aquí están algunas de las características que esta población puede tener y como lo dije en algún momento, creo ya es una que a mí por ejemplo, me llama la atención, que tal vez no muchos entienden, es la baja autoestima o la emocionalidad inestable que pueden tener estas personas. Como ejemplo, acá pongo a Dara, que es una niña mexicana, ¿no? Genio, que como ella y muchas personas en muchos países, además tienen la dificultad de que nacen y crecen en ambientes que no son favorables para su reconocimiento. Y así como pongo acá en un estudio en España, que se habla de que el 99% de los alumnos superdotados nunca serán identificados. Y esto es en España. Entonces imagínense ustedes qué pasa en México. ¿Quién es el otro? Ok, el espectro autista. Esto, a ver, no me voy a meter mucho otra vez, es una charla pequeña, pero pueden buscar este TED Talk en donde Ethan habla de qué significa ser autista y para él y cómo él quiere ser entendido. Y les voy a poner dos ejemplos más, porque hasta ahora creo que he hablado un poco más de la parte de ejemplos de niñez y creo que es un aspecto de los más importantes, hablar de políticas y cómo van a impactar la niñez de estas personas y cómo mejorar esas áreas en esta etapa de la vida, pero la importancia de ver cómo el mejorar el acceso a diagnósticos y etcétera puede también ayudar a adultos. Un caso es una amiga que tengo de 35 años de edad que a los 35 fue diagnosticada con desorden del espectro autista por ella misma, porque ella, bueno, es muy inteligente, es muy exitosa, es neurocientífica, wow, wow, y también es muy exitosa en su vida profesional, digo, emocional y personal, pero me estoy refiriendo un poco como a cuestiones que vemos generalmente como éxito, ¿no? Claro que está casada y claro que wow, papers, etcétera. La cosa es que uno, bueno, no se puede imaginar realmente lo que está pasando a esa persona por adentro, ¿no? A partir de este diagnóstico, lo primero que ella se le vino a la mente fue que ella era un monstruo y que era un monstruo que no se podía controlar y que entonces todo el mundo se daba cuenta de lo que era y de lo incontrolable que era, ¿no? A los 35 años como adulto empezó con su terapia para poder procesar lo que esto significaba para ella. Claro, por un lado le dio alivio el poder entender que habían tantas cosas que la hacían sentir insegura, porque veía que era como, ella procesaba cosas diferentes que los demás y la hacían sentir rara, pero ella yo solamente creía que era rara y punto. No sabía que podía ser que estaba compartiendo características con toda una población allá afuera, que pueden tener acceso a recursos, que pueden ayudarles a autoentenderse mejor y si quisieran trabajar en algo, pues sí, que les pudieran dar estrategias para esa interacción con el ambiente, ¿no? O simplemente, sí, y simplemente el autoentendimiento es una cuestión clave. Les voy a poner el ejemplo de mi otro amigo, un hombre de 45 años, que a los 45 años fue diagnosticado con esta condición a partir del diagnóstico de su hijo. Entonces también, súper exitoso en todos los sentidos, familia, profesional, etcétera. Y a partir de este diagnóstico, su vida marital
cambió también de perspectiva porque finalmente se entendió desde la empatía, otra vez hago énfasis, se logró hacer una reflexión de qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se le puede pedir al otro. Entonces, la autocomprensión y la empatía es esencial, son productos esenciales del poder tener acceso a los diagnósticos. Y de la misma manera, el desorden de la personalidad antisocial, que es menos popular dentro de estos temas, pero sí que hay bibliografía que ahorita les voy a dar en donde se empieza a hablar un poco más de esto. Eh, es importante entenderlo porque estas personas comúnmente catalogadas o puestas como ejemplo como el psicópata en películas y en los medios, hay un gran espectro. Hay gente que es muy exitosa y que se habla de que son CEOs y gente y jefes y líderes en muchos contextos. Y estas personas tienen un grado de empatía más bajo realmente. Y el problema acá es, otra vez regreso a lo de la infancia, ¿no? Porque la empatía no es algo que se pueda cambiar después que podamos ya subirle el volumen con terapia. Em, hay varios ejemplos, pero el punto acá es que un niño que está generando empatía en sus primeros años de vida, que no tuvo acceso a ello porque sus cuidadores no se lo dieron así, no puede ser juzgado de la misma manera que un adolescente ya cuando cometen crímenes, etcétera, que sí lo tuvo, ¿verdad? Porque número uno, este niño nunca va a generar empatía de la misma manera que el otro, y número dos, moralmente no es correcto porque no parece que estemos juzgando, estamos metiendo ahí mezclando peras con manzanas, ¿verdad? Si yo no tengo esta capacidad, ¿por qué te voy a juzgar con alguien que sí tiene esta capacidad? ¿No? No le voy a poder poner un examen, el mismo examen al niño que tiene un IQ de 80 que uno que tiene 120, ¿verdad? No es justo. Se trata aquí de, ¿qué? Equidad, ¿no? No, a ver, ay, perdón, nos está queriendo cambiar esto. Aquí pongo un poco de literatura, Ethics and Neurodiversity y Neuroética, una guía multifacética donde se puede leer un poquito más de este tema. Pero para concluir, simplemente quiero decir que las necesidades y el problema radican en responsabilidad social e individual, ¿no? ¿Y para quién? Para los individuos y para la sociedad. O sea, tenemos que generar estrategias y programas para poder generar conciencia sobre el tema, pero ¿de qué? Desde la empatía y desde la equidad. Y esto nos va a permitir no solamente llegar a convivir en paz, como ya lo decía don Benito Juárez, sino también exitosos, ¿no? Y aquí se puede justificar desde diferentes corrientes filosóficas y éticas el por qué deberíamos de perseguir esta perspectiva, ¿no? Pero en específico solo voy a decir que claro que la responsabilidad social va enfocada a áreas que ya se han detectado como importantes, como son la educación, que ya lo platicamos, que le permitirle a los niños desde chiquitos y a sus papás entender quiénes son, cuáles son las formas de aprendizaje que tienen, la salud, el derecho a tener un diagnóstico que les permita entenderse a sí mismos, y para aquellos que necesiten medicamentos, pues claro que por qué no, ya independientemente de que estos se llamen condiciones o como les queramos llamar, laboral, porque ya se ha identificado la importancia que tienen estos individuos en la fuerza laboral, ¿no? La gente neurodivergente no solamente son grandes empleados, sino además líderes. Y esto yo lo conozco por mucha gente que conozco acá en Estados Unidos. Y, y desafortunadamente son gente que todavía no está considerada en la fuerza laboral, o que más bien su condición los hace por una población vulnerable ante el proceso de selección de trabajos. Y en comunicación, claro, porque pues de ahí es en donde vienen los medios de comunicación, de donde se empieza a generar conciencia, ¿no? Ahora, todos estos programas, estamos hablando de que hay que tratar de que sean un proceso de adaptación para que estos individuos que lleguen a perjudicarse a sí mismos o a otros, por ejemplo, en el caso del desorden de la personalidad antisocial, ¿no? Puedan tener acceso a un tratamiento y a un manejo justo
equitativo para ellos y para la sociedad, para acomodar a personas neurodivergentes, porque la adaptación va de los dos lados, ¿no? Y de alguna manera, esto ya le dije, se justifica de diferentes maneras, pero pues desde la persona, desde el deontologismo, el individuo es el centro de partida, ¿no? Independientemente de lo demás, pero no va peleado con que desde el utilitarismo, desde otras corrientes, las consecuencias y el bien realmente van a hacer que haya una armonía social más grande para todos si es que cuidamos de cada individuo que la conforma. Entonces, los dejo con eso. Esos son mis dos grandes mensajes: empatía y equidad para la gente, para la población neurodivergente, que permita eso, garantizar las mismas cosas, los mismos derechos que todo mundo tenemos. Se necesita equidad, no igualdad, para poder realmente solucionar problemas a detalle, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cualquier comentario. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.